Hola, profe, buenos días. La prueba, buenos Buenos días. días, profe. Buenos días. Buenos días, muchachos. Bueno, hoy entonces vamos a hacer como una aclaración y si alguien tiene alguna dificultad para subir el trabajo al Padlet, me lo comentan entonces en este momento. Recuerden que yo les había dicho que posiblemente debían subir los dos archivos por aparte. Uno que era la respuesta de las preguntas iniciales y la otra sería entonces la foto del mapa conceptual. Quienes lo hicieron en Word, entonces no hay problema, pueden ponerlo junto como un solo archivo y entonces ahí entonces se puede visualizar ya la información. Entonces la idea, sí, si hay alguien que reciba talleres físicos, ya saben entonces igual el proceso, lo llevan a la institución o si me lo mandan por el WhatsApp o si lo quieren subir y les queda fácil mandarlo por acá, ustedes ya saben lo que les quede más fácil, pero en este caso, las personas que están recibiendo los talleres físicos, habíamos quedado entonces que debían subir la información al Padlet. Acá ya saben entonces que tienen hasta el viernes para subir la información, aunque la institución pues dio como unas directrices de si era necesario ampliar el plazo. En mi caso yo creo pues que era suficiente porque solamente puse un trabajo y yo creo que es suficiente pues el plazo hasta el viernes para poder evaluar cada uno de esas actividades realizadas. Recuerden que por eso pusimos una sola para el mes, para que ustedes tuvieran bastante tiempo y dedicarse a realizar el trabajo de una manera muy responsable y una manera muy dedicada. Acá hay alguien también que está hablando. A mí no, yo ya les había puesto igual a Valentina Rueda, que hay algunas personas que me habían dicho que no les pusieron el taller de lengua castellana. Entonces ustedes ya había dicho también por los grupos de WhatsApp que a las personas que no les apareció en el paquete el trabajo de español, los trabajos de español, deben ir a la institución y allá se los entregan, igual en el mismo horario, de 8 a 1, se los entrega Lina o se los entrega Catherine, pero allá están los talleres porque a algunos no se les adjuntaron en el paquete. Entonces, para que vayan por ellos, ustedes ya saben el plazo, pues para los que reciben talleres físicos es hasta el 14, porque ustedes hasta hace poco recibieron el paquete, hasta la semana pasada recibieron los trabajos, entonces ustedes tendrían más tiempo. Hoy entonces vamos a centrarnos ya en las nuevas actividades que tenemos. Todavía listo, ya Valentina Rueda le resolucioné la duda. Listo, vale. Entonces ya sabes que si no te llegó el paquete, vas a la institución. Listo, entonces vamos ya con este trabajo, cerrábamos toda la parte del mapa conceptual. Ahora entonces ya nos vamos a concentrar en un trabajo netamente de comprensión lectora. Vamos a trabajar muchísima literatura, porque la nueva temática entonces que vamos a abordar sería las escuelas literarias colombianas. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso de la actividad? Cada vez que yo suba para el mes las dos actividades, una para cada 15 días, va a corresponder a una escuela literaria. Entonces, ya para la próxima semana ustedes pueden revisar el blog, inclusive yo creo que hoy o mañana ya termino de subir la información, ya subí la de noveno, entonces hoy o mañana si alguien quiere pues entrar ya como a estudiar o a mirar cuáles van a ser las actividades, ya a partir de mañana más tardar, ya o el viernes ustedes van a encontrar la información en el blog, ya saben que las fechas se cumplen pues hasta septiembre, pero si alguien ya lo quiere ir visualizando, lo puede hacer. Entonces vamos a centrarnos en el aspecto de la literatura, las escuelas literarias, en este caso colombianas. Entonces, cada mes vamos a trabajar dos escuelas literarias. Empezamos, por ejemplo, para este mes con dos trabajos. El primero de ellos es uno enfocado
a lo que llamamos literatura precolombina. En ese caso, entonces, vamos a estudiar esa literatura en las clases que sería la próxima semana. Yo creo que sí voy a programar clase, ya que no, nos quedamos como varias semanitas sin vernos. Entonces, vamos a empezar con las escuelas literarias colombianas. Vemos la literatura precolombina, luego hablaríamos entonces de la literatura de la crónica y la conquista, y por cada una de esas escuelas yo dejo un trabajo que va a corresponder obviamente a lectura de un texto corto que pertenezca a esa escuela literaria, y va a corresponder entonces también a unos trabajos de escritura, como siempre vamos a ir trabajando. Entonces ya saben que siempre nos vamos a centrar a todo lo referente al concepto de literatura, escuelas literarias, y que cada mes vamos a trabajar 2 escuelas. Para este mes entonces que estamos empezando, trabajamos la literatura precolombina y trabajamos la literatura de la crónica y la conquista. Entonces ahí van a ser las 2 actividades. Vamos a ver ahora un videíto sobre el concepto de literatura para ya empezarnos entonces a entrar en el concepto de escuela literaria. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, profe. Listo. Listo. Hoy veremos qué es la literatura y sus conceptos generales. ¿Qué es la literatura? Etimológicamente, la palabra literatura deriva del latín literae, que significa letra o escritura. Esto nos aproxima al concepto de literatura. La palabra es su materia prima. Ya Aristóteles, en su obra La Poética, definía la literatura como el arte de la palabra. Este concepto sigue vigente. Podemos decir que la literatura es el arte que utiliza la palabra como medio de expresión. Listo, acá entonces vamos a ver una de las primeras diferencias en cuanto al tipo de texto. Recordemos entonces que siempre hemos visto varios conceptos que a ustedes les debe quedar claro. El primero de ellos es el concepto de tipología textual, que entonces cuando trabajábamos el texto narrativo, el descriptivo, el expositivo y el texto argumentativo. En ese caso, cuando hablábamos de texto narrativo, ahí tocábamos el aspecto de la literatura, pero los textos expositivos, algunos textos argumentativos, no se consideran literatura. Entonces, en este caso, cuando hablamos de escuela literaria, nos vamos a centrar única y exclusivamente a los textos que corresponden a la literatura. Por eso empezamos con su definición, y en este caso, entonces, son aquellos textos que utilizan la palabra como medio de expresión. Ese concepto de la palabra no siempre indica que la literatura puede ser solamente de obras escritas. Por ejemplo, cuando hacemos una oratoria, son esos discursos que se dan a viva voz, que dan algunos políticos. En este caso, algunos de esos textos reflexivos también corresponden a la literatura, así no sean escritos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de literatura, vamos a hablar del arte de utilizar la palabra como la manera de expresar, pero no siempre de manera escrita. Aunque en este caso, en nuestro caso, sí nos vamos a centrar en el texto escrito. Pero cuando, por ejemplo, se declama una poesía, por ejemplo, cuando hacen las dramatizaciones de las obras de teatro, en ese caso también estamos hablando de literatura, porque se utiliza la palabra de una manera diferente. Recordemos que cuando hablábamos, por ejemplo, de la función poética, que en este caso en la literatura se utiliza mucho, en este caso entonces se utiliza la palabra de una manera diferente. No es simplemente decir las palabras o decir las cosas de manera simple, de manera cotidiana, como hablamos en la esquina, como hablamos con nuestros amigos, no. Utilizamos algo más elaborado, más pensado, algo más estético, algo más que vaya de la mano de la musicalidad. Recurramos a la analogía. La música utiliza el sonido, la pintura se vale del color, la fotografía de la imagen, la danza del movimiento y la literatura se vale de la palabra.
Se define también a la literatura como un conjunto de obras literarias de un país, lengua o época. En este caso aparece entonces, vamos a ir ya visualizando el concepto de escuela literaria. Si yo en este momento les preguntara a ustedes qué es una escuela literaria, entonces ustedes o la mayoría que siempre ha hecho ese trabajo, siempre va a decir que cree o considera que una escuela literaria es donde me enseñan a escribir. En este caso, cuando hablamos de escuela, también podemos hablar de escuela o de movimiento literario. En este caso, una escuela o movimiento literario no es un lugar, es decir, no es un lugar desde lo físico. Vamos a hablar de una escuela literaria cuando las vamos a clasificar dependiendo de una época en específico. Entonces, por eso hablamos de un conjunto de obras literarias. Cuando hablamos de escuela literaria, que eso ya lo vamos a ver más adelantico, vamos a hablar de una clasificación que se hace de todo lo que corresponde a las obras literarias, dependiendo exclusivamente de una época o de un momento histórico. Por eso nosotros vamos a empezar con esa primera escuela literaria que llamamos la literatura precolombina, la literatura de nuestros indígenas, los mitos y las leyendas. Seguimos entonces, después de esa época de precolombina, ¿qué se dio? Siguió entonces un momento histórico muy importante, que fue el descubrimiento de América, y por tanto vamos a hablar entonces ya de la literatura de la crónica y de la conquista, descubrimiento y conquista. Y así, de acuerdo a una época, de un momento histórico, se da entonces una escuela literaria. Entonces, que quede claro que cuando hablamos de escuela literaria, no vamos a hablar de un lugar en el que nos enseñan, sino que una escuela literaria se da dependiendo de la clasificación de una época y de un momento histórico, de un contexto. Es decir, la literatura peruana sería un conjunto de escritos peruanos, o la literatura renacentista pertenecería a la época del Renacimiento. Tomando un concepto más general y de fondo, diremos que la literatura es una práctica humana, una construcción social de naturaleza artística. En este caso, entonces, cuando hablamos que se utiliza entonces también como una construcción artística, ¿y con qué fin los autores en determinado momento han escrito una obra literaria? Con el fin entonces de plasmar la realidad y que las personas, cada vez que lean esos textos, comprendan qué era lo que sucedía en un momento histórico. Nosotros, por ejemplo, obviamente no vivimos, no conocemos esa época esa época precolombina, en la cual entonces los indígenas no escribían, porque en ese momento no tenían todavía ese código, pero sí tenían unos mitos y unas leyendas, cómo nació la tierra, cómo nació el hombre, porque hablamos mucho de mitos, de dónde viene algo, en ese caso, el cosmos, de dónde proviene el primer hombre. Entonces, en ese caso, la literatura, ¿de qué nos ha servido? Para poder entender, comprender, conocer qué pasaba en esa época, de qué se escribía, qué emociones predominaban. Es muy diferente, por ejemplo, cuando nosotros ya veamos más adelante el romanticismo. Entonces vamos a saber que ya pasamos de la literatura precolombina, donde nos hablaban entonces de los mitos, leyendas indígenas, luego entonces nos hablaban de las crónicas, en ese caso cómo se descubrió América, qué escribió Cristóbal Colón, para qué lo hacía, y ya luego pasamos a otro momento histórico que nos va a permitir conocer cuál era el concepto, por ejemplo, de amor y belleza. Entonces, con ese fin se escribe literatura, es una práctica humana, una construcción social y a su vez una construcción artística. Es por lo tanto un hecho, la manifestación de un pueblo que refleja su cultura. La finalidad principal de la literatura es la de transmitir ideas y sentimientos del autor o emisor hacia el lector o receptor, a través de la obra literaria que vendría a ser el mensaje. Los textos literarios se crean para que el lector disfrute
o se emocione con su lectura. Además, se transmite una enseñanza y se hace reflexionar. Listo, en este caso vamos a ver que tiene dos objetivos o dos funciones. La primera de ellas, que es fundamental, que es una función recreativa, es decir, nosotros nos acercamos a un texto, a un cuento, a una novela, a un mito, a una leyenda, a una fábula, con el fin de recrearnos, con el fin de poder imaginar mundos imposibles, de poder aceptar que una alfombra vuela, que un candelabro puede hablar, que un león me puede dejar una enseñanza. Entonces siempre es una función recreativa que permite que nos salgamos de la realidad e imaginemos nuevas cosas. Y en algunas ocasiones, no en todas, se da una función pedagógica. Por ejemplo, cuando leemos una fábula o un apólogo, que lo veíamos cuando hablábamos de la tipología textual, la fábula y el apólogo tienen una función pedagógica porque nos busca que ese lector tenga una enseñanza, tenga un cambio en esos valores éticos, en lo moral, pero no siempre se da. Por ejemplo, Gabriel García Márquez no escribió Crónica de una muerte anunciada para enseñarnos algo. No, él escribió esta obra, primero que todo, con un fin recreativo y segundo, con ese objetivo de recrear un momento histórico, de que nosotros conociéramos cómo era un pueblo costeño, conservador, en el cual la virginidad era totalmente fundamental. Entonces eso nos permite hacer como comparaciones. En ese momento la virginidad para muchas familias no es importante, pero hace unos años y más en la costa, la virginidad era lo que podía determinar si una mujer era digna o no. Entonces, esa literatura nos sirve para eso, tanto para reflexionar, para dejar una enseñanza desde lo pedagógico, para recrearnos y a su vez, para lo que les decía, conocer cómo eran estas épocas pasadas. Esto, más que una finalidad, es una consecuencia. Por supuesto, la literatura busca la belleza de la palabra. Este tema ha conllevado varias posiciones, ya que se somete a las motivaciones del autor. En algunos casos es pura catarsis, en otros el fin es hedonista. Listo, en ese caso, por ejemplo, aparece una función muy importante que es esa funcionalidad también desde lo estético, lo que hablábamos de la función poética, porque nosotros escribimos un cuento y debemos escoger las palabras adecuadas, debemos saber qué vamos a decir. Por ejemplo, si nosotros leemos un texto de Tomás Carrasquilla, que nosotros, ese va a ser uno de los trabajos más adelante cuando estemos entonces en esa escuela, en el realismo, en ese caso entonces vamos a ver que Tomás Carrasquilla escribe tal cual hablaban en esa época, en ese momento histórico, la población antioqueña. Entonces utiliza vocablos exactamente de la Antioquia de hace unos años. Pero si nosotros, por ejemplo, leemos un texto como El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince, entonces vamos a ver que como está ubicado en una época más actual, entonces él va a tocar un tema diferente y va a hablar de una manera diferente. Eso también es importante. Cada autor, dependiendo de la época que escribió, se va a expresar de una manera. Vamos a ver, por ejemplo, cuando leamos esta literatura precolombina, cuando leamos estos mitos o las leyendas, en ese caso vamos a encontrar conceptos, términos que nosotros posiblemente no identifiquemos, no podamos comprender, porque son propios de las costumbres indígenas. Cuando ya leamos el texto de la Crónica y la Conquista, nos vamos a dar cuenta que utilizan también conceptos muy elaborados, porque la mayoría de cronistas de Indias que tenemos ni siquiera son de América Latina, sino que son españoles. Entonces vamos a ver esas diferencias. Toda esta época condiciona una lectura y condiciona tanto los temas como la recreación de las costumbres.
Sartre afirmaba que la literatura es comprometida, es decir, su fin es cambiar el mundo para bien. Juan Ramón Jiménez y Oscar Wilde sostuvieron que el fin de la literatura es la belleza. Esto es llamado el arte por el arte. ¿Cuáles son las principales características de la literatura? Los textos literarios presentan un mundo de ficción, un mundo inventado por el escritor. Esto no quiere decir que esté desligado de la realidad, sino se crea a partir de ella. Listo, eso es importante. Ya vamos a ir cerrando. En este caso, entonces, vamos a ver que una de las características más importantes de la literatura es que presenta un mundo de ficción. Cuando hablábamos, recuerden que hablábamos entonces cuando les ponía a analizar el tipo de narrador, si era una narración ficticia o si era una narración verídica. En la literatura siempre vamos a hablar desde la ficción. Nunca vamos a decir que, es que ese cuento pasó, eso es real, parece exactamente que... No, siempre vamos a tomar la literatura como una representación de un mundo de ficción, algo que no existe. Podemos partir de la realidad porque pueden ser situaciones reales, pero siempre se va a tomar como algo ficticio. Además, la literatura presenta un uso especial del lenguaje, ya que utiliza recursos literarios. Estas características hacen que un texto sea literario. Su lenguaje será de naturaleza connotativa y utilizará técnicas como la metáfora o elipsis, que buscan. Listo, recuerden entonces que ese significado connotativo también lo habíamos hablado cuando tocamos el texto narrativo. En ese caso, un significado connotativo es que no es el que encontramos en el diccionario, sino que puede tener una variedad de significados, que utiliza diferentes recursos literarios, por ejemplo, la hipérbole, porque se exagera, la comparación, cuando se utiliza la símil o la metáfora, y siempre se utilizan diferentes recursos con el fin de lograr ese objetivo estético. Efectos de estilo y la belleza. La literatura es un hecho comunicativo, por lo tanto, se manifiesta de acuerdo a los elementos de la comunicación planteados por Roman Jakobson. El emisor es el autor, el receptor, el lector u oyente. Recordemos que la literatura puede ser también oral. El mensaje, el significado de la obra, el canal, la escritura u oralidad, el código, el idioma en que se transmite y el contexto será el mundo representado. Listo, vemos acá entonces que todo se va hilando, vemos entonces que por eso hablamos de inicialmente esas tipologías textuales, luego esos elementos de la comunicación, porque siempre el proceso de comunicación se da, siempre va a haber un emisor, siempre va a haber un receptor, el canal ya sabemos, como ya lo dije, inicialmente puede ser escrito, puede ser oral, el mensaje es la obra en sí misma, el código, el idioma, si hablamos entonces de español, entonces sería un código lingüístico, si es el código lingüístico, si leemos en inglés también, hay literatura obviamente en todos los idiomas, dependiendo del idioma en el que esté escrito, se da un código y ese contexto que es el importante, ese contexto que es el más importante, en este caso, cuando hablamos de la escuela literaria, es en el momento histórico que fue escrito, la época y el suceso histórico que marcó, por ende, ese momento. Si hablamos, como ya lo dije, esa literatura precolombina, los indígenas van a ser nuestro centro. Ya pasamos entonces a la crónica y la conquista, que van a ser la conquista, valga la redundancia, de los indígenas por parte de los españoles. Y así ese contexto histórico va a ir determinando una situación. Listo. Vamos a dejar hasta acá ya este concepto de literatura. En ese momento tenemos 5 minuticos por si alguien tiene alguna dificultad respecto al trabajo o respecto a subir la información al Padlet, o todo está claro. Ya sabemos que la próxima semana vamos a tener encuentro para nivelar esa semanita en la que estuve pues como tan enferma. Entonces la próxima semana nos vemos para ya tocar el tema ya de las escuelas literarias como tal. Es fundamental porque ya ahí empiezo a dar
la información importante para realizar el trabajo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, enciende el micrófono, por favor, y me lo comunica. Profe, yo tengo una duda. Dime. Uno sube las tareas al Padlet, ¿cierto? Y Sí. entonces, ¿usted cómo nos envía la nota? Acá ustedes cuando yo ponga la nota, acá aparece lo que, pues, aparece el resultado. Yo, por ejemplo, acá puedo poner de 1 a 100. Entonces ya saben que ahí aparecerá la nota. Aunque ustedes saben que yo siempre, después de que evalúe, mando la planilla a los grupos de WhatsApp para que ustedes sepan cuál será la nota, pero igual acá les va a aparecer cuando dice abajito nota. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas Listo. gracias. Dale, ¿alguna pregunta a otra persona que tenga alguna pregunta, alguna dificultad? No. Hola, ¿quién me iba a hablar? También, muchachos, les voy a hacer una aclaración. Si a alguien por alguna razón, por algún motivo, no me ha mandado uno de los trabajos desde los primeros, que correspondan obviamente a este segundo periodo, lo pueden hacer para ver si empezamos a subir esas notas, porque hay personas que me entregaron uno y el otro lo dejaron, no sé, pendiente o no me lo mandaron. Entonces yo esta semana voy a volver a mandar, o la próxima cuando ya evalúe esto, voy a mandar otra vez la planilla para que se fijen si a alguien le falta una de esas notas, porque es necesario que se pongan al día. Recuerden que estamos en el segundo periodo, que esto va volando, entonces para que se pongan al día, si alguien no me ha mandado algo por X o por Y razón, no hay problema, me lo pueden volver a mandar al correo. Gracias por los corazones, gracias también. Profe, Hola. sobre el taller de la literatura, nosotros pues, si usted lo monta, yo lo puedo ir solucionando, o usted en la clase que viene va a explicar otro poquito como para ya tener en cuenta Sí, todo el tema yo completo. lo que siempre hemos hablado, que es mejor que esperen las clases, porque por ejemplo yo la próxima semana, entre 8 días, voy a dar la definición de escuela literaria y voy a explicar toda la parte de la literatura precolombina y explico qué es lo que deben hacer en el trabajo. Entonces yo sí les sugiero que esperen mejor la explicación para poder avanzar y poder garantizar que el trabajo quede bien elaborado y que esté correcto, aunque lo pueden hacer si así lo prefieren y luego hacen las correcciones, pero ustedes saben que en todas las clases tocamos algunos temas para poder aclarar algunos conceptos y algunas partes de los trabajos. Ah, bueno, profe, muchas Listo, muchachos, entonces ya dejamos hasta acá, ya nos queda un minutico. Un abrazo para todos, mucho juicio. Si tienen alguna pregunta, ya saben que estoy disponible por el WhatsApp. Recuerden, por favor, este trabajo a más tardar el viernes, o bueno, si necesitan más tiempo, lo pueden tomar con tal de que me hagan pues como un trabajo bien dedicado. Y si tienen alguna duda, ya saben que entonces me lo comunican. Si tienen alguna dificultad, también lo hacen. Siempre, muchachos, ya saben que estoy dispuesta para resolver todas las dudas y obviamente para la flexibilidad si alguna persona tiene algún problema para elaborar el trabajo. ¿Listo? Un abrazo para todos. Se cuidan. profe. Bueno, profe, nos vemos. Cuídense Gracias. mucho. Chao. Gracias, profe, chao, que le vaya. Chao. Gracias.